Entonces, retomando esta idea de que no hay revolución social sin revolución sexual, veíamos que Reich pone en el centro de la cuestión de cómo se reproduce una sociedad el tema del deseo, ¿no? Es decir, que concibiendo el deseo como una fuerza productiva, y en este sentido va a ser muy adelantado a su tiempo, y va a ser muy leído, por ejemplo, luego por autores como Marcuse, o como autores como luego Deleuze o Foucault, que se van a ocupar justamente, precisamente, de la importancia del deseo a la hora de pensar la reproducción social. Y cuando hablamos del deseo, hablamos de la sexualidad y de la afectividad. Es decir, que todo ese terreno que tiene que ver con la familia, con lo que siempre se construyó como la esfera de lo privado, que justamente siempre se construyó como algo medio eterno, ¿no? Como que el terreno de lo privado, de la familia, no es el mundo de lo público. El mundo de lo público es el mundo de lo político, de lo coyuntural, de lo histórico, donde se hace la historia. Y el mundo de lo privado es el mundo en donde, como del remanso, de lo eterno, de lo afectivo, y no de lo político, etcétera. Todo ese terreno, que luego las feministas en los años 60 dirán lo personal es político, que es otra forma también de decir que todo lo que pasa en el ámbito de lo privado es político. Reich ya en la década del 20 está diciendo todo lo que tiene que ver con el deseo y con la sexualidad es político, porque el deseo es una fuerza productiva. El deseo es una fuerza productiva. En ese sentido, creo que es por primera vez con Reich se abre un campo enorme para comprender no solamente lo laboral como una fuerza que produce, lo laboral y lo económico como algo productivo, sino ligar la economía política con la economía sexual. Ligar la economía política con la economía sexual. Y también incluso en este libro toma un concepto que luego va a aparecer mucho tiempo después en la teoría feminista, que es la política sexual. La política sexual. Bien, luego vamos a un poco anudar todo esto. Entonces, se tiene que prestar más atención al factor subjetivo de la historia. Todo esta reflexión de Reich nace de la necesidad de entender por qué las masas adoptan posturas reaccionarias en momentos de crisis en lugar de posturas revolucionarias. Bien, entonces, para comprender eso, tenemos que entender que hay una estructura ideológica también en la sociedad, que no es nada más la estructura económica, y que esa estructura ideológica no es un mero reflejo de la estructura económica, no tiene una relación de mera determinación, sino que tiene una cierta autonomía, esa estructura ideológica, y tiene un efecto retorno sobre lo económico. Ahora bien, ¿en qué consiste esta estructura ideológica? Dice Reich, el devenir consciente de las masas, ¿no? Porque tenemos en la estructura marxista más clásica, digamos, la idea de que va a haber un devenir consciente de la clase trabajadora que va a advenir consciente de su importancia en el circuito económico, y esa conciencia la va a llevar a adoptar posturas revolucionarias, porque se va a dar cuenta que es central en el proceso productivo y económico. Bien, eso no ocurre. Esa autoestima de la clase obrera no ocurre. Entonces vemos que no es inevitable, que no es un devenir inevitable eso. Entonces lo que va a decir Reich es, tanto en la clase trabajadora como en las capas medias, luego vamos a ver por qué las capas medias son muy importantes para Reich, habita una contradicción. Habita una contradicción. No es que van a devenir inevitablemente conscientes de su rol histórico como paso necesario para luego adoptar posturas revolucionarias y terminar con un régimen que las oprime. No, lejos de ello, hay en cada trabajador y en cada miembro de la clase media una contradicción. ¿En qué deriva esa contradicción? Hay una contradicción entre la posición económica que ocupa en la sociedad y su mentalidad, o lo que vamos a definir mejor como su ideología. Su ideología
no se corresponde con su base material, con su lugar en la estructura económica. Porque al mismo tiempo, y esto sobre todo vinculado a la clase media, ¿no? Que su lugar en la estructura económica no se condice con su estructura ideológica. Pero al mismo tiempo la contradicción está en ambos, tanto en la clase trabajadora como en la clase media. ¿En qué consiste esa contradicción? Consiste en que, por el lugar que se ocupa en la base económica, en la estructura económica de la sociedad, hay una tendencia a la rebeldía. Debiera haber una tendencia a la rebeldía, y en muchos efectivamente la hay. ¿Por qué? Porque se encuentran en situación de opresión. Porque no hacen las reglas de la sociedad en la cual viven. Motivo por el cual muchas veces hay una tendencia a la rebelión o a la rebeldía. Pero eso convive con una tendencia que es conservadora, obediente y sumisa. ¿Por qué? Porque en la esfera ideológica, en lo que llamaríamos en el marxismo más clásico la superestructura, vive en una atmósfera que es la atmósfera de una sociedad que está estructurada con los valores dominantes de la clase dominante, que es la burguesía. Entonces, por un lado, está habitado por dos fuerzas. Por una fuerza que tiende a la rebeldía y a romper con la opresión de la cual vive, pero por otro lado, por otra fuerza contraria, que tiende a someterse a los valores dominantes de la sociedad, ya sea por temor o por aspiración o identificación con esos mismos valores dominantes de una sociedad. Porque el clima de una sociedad tiene que ver con los valores y con la cultura de las clases dominantes, en la cual las clases dominadas muchas veces también viven en esa atmósfera o en esa cultura que está dominada por los valores de la clase dominante. Lo que hoy con términos más actuales llamaríamos lo aspiracional, ¿no? Lo aspiracional. Bien, entonces no hay una inevitabilidad, no es inexorable que el camino de la historia lleve a la liberación, porque en cada época histórica hay algo del orden de lo trágico y hay una contradicción que habita en esas clases que debieran ser, por estar oprimidas, los sujetos de la historia y que deberían precipitar cambios sociales. Bien, voy a seguir en un próximo video.